La Fiscalía General de la Nación ha dado a conocer hoy los resultados de las investigaciones forenses que se adelantaron sobre la muerte del coronel Oscar Dávila, quien en medio del escándalo por las chuzadas ilegales a la ex niñera de Laura Sarabia, que recordemos era la jefe de gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, hasta hace unas semanas, pues apareció sin vida dentro de su vehículo. Y lo que ha concluido la Fiscalía es que se quitó la vida, es decir, se trató de un suicidio. Por eso a esta hora establecemos contacto con el doctor Belisario Balbuena, es perito, psicólogo forense, poligrafista y especialista en investigación y perfilación criminal y quien tiene una maestría en neuropsicología. Bienvenido, doctor Belisario, a Redman Noticias. Hola Michael, mil gracias por la invitación. Bueno, doctor Belisario, a su modo de ver, ¿qué queda en medio de este caso que ha dado a conocer hoy la Fiscalía, luego de que concluyera que se trató de un suicidio? ¿Qué queda faltando en esas investigaciones en medio de su experticia? Bueno, Michael, la Fiscalía, a través de su Instituto de Medicina Legal, ha hecho una labor médico forense, toxicológica forense, muy juiciosa porque la han marcado incluso dentro de un protocolo internacional que es el protocolo Minnesota, y donde ha establecido a través de la necropsia y de otros elementos de tipo forense que había un factor prepatógeno, es decir, un factor de riesgo en el suicidio del coronel Dávila y que tiene relación con el medicamento que venía consumiendo. Un ansiolítico que daba cuenta de una situación de estrés que él venía viviendo relacionada con bastante presión de tipo laboral, de situaciones que venían ocurriendo en su vida y que precisamente obligaron que para poderse mantener de forma funcional él consumiera este medicamento, y que esa situación previa, psicológica, mental, pues era constitutiva de un factor de riesgo del suicidio que aparentemente cometió. Sin embargo, medicina legal también tiene otros elementos, y dentro de esos elementos hay un protocolo para establecer modo de muerte, protocolo de autopsia psicológica. ¿Qué significa esto? La autopsia psicológica es básicamente una investigación que hace tanto psicólogos como psiquiatras de tipo biográfico en retrospectiva de el occiso. Es decir, aquí es importante también establecer si dentro de la vida del occiso, antes de que se quitara la vida precisamente, había elementos de riesgo adicionales al consumo del medicamento. Es decir, si él tenía un tipo de personalidad o un estilo de personalidad con rasgos que pudieran ser proclives a que cometiera el suicidio, si él había advertido esa ideación suicida antes a algún familiar o a alguien cercano, si él estaba aburrido de la vida, si él había hablado de la muerte anteriormente. Todo esto porque pues nadie se suicida o decide quitarse la vida de una forma espontánea de un momento para otro. Por lo general el suicida o el presuicida planea su propia muerte. La idea de la muerte ya le ha rondado en la cabeza y hace algunos rituales para anunciar que no quiere vivir más y que se quiere quitar la vida. Eso sería importante también establecerlo a través de esta metodología de autopsia psicológica. Doctor Belisario, en medio de esas investigaciones estuvieron más de 25 profesionales para corroborar y descartar cualquier hipótesis. O sea, es decir, es un equipo bastante grande en medio de la investigación desde el pasado 6 de junio, cuando conocimos ese viernes la noticia y el deceso del coronel Dávila. Pero a su modo de ver, ¿qué pudo llevar al coronel bajo esta presión? Se lo pregunto porque hoy precisamente quien iba a ser su abogado, que habló minutos antes con él, y incluso se habla de una cuantiosa suma de dinero
para que le prestara los servicios en medio de su defensa. Estoy hablando del abogado Miguel Ángel del Río. Él dice hoy a través de Twitter, luego de conocer las declaraciones por parte de la Fiscalía, que como advertí desde el primer momento y con el mayor respeto hacia su familia, el coronel Dávila se quitó la vida por presiones de Fiscalía. Radiqué solicitud desde el mismo momento para investigar la inducción al suicidio por parte de funcionarios del ente investigador. Hoy, la Fiscalía descarta que se haya llevado en algún momento alguna investigación, presión o incluso que lo hayan citado al coronel a hacer algunas declaraciones. Pero bajo ese momento de presión, ¿qué pudo haberle sucedido al coronel Dávila? Mire, el doctor del Río, pues evidentemente está haciendo una lectura desde lo que conoció. La inducción al suicidio es un delito que está dentro de la tipificación de homicidio. Pues es muy grave afirmarla sin tener elementos de prueba. Se desconoce hasta qué punto la Fiscalía pudo haber ejercido presión. Sin embargo, hay una carta del coronel Dávila que es ampliamente conocida a través de los medios, donde él está diciendo que de manera voluntaria iba a colaborar con la Administración de Justicia. Sí, en la carta digamos que no hay ninguna advertencia por parte del coronel en el sentido de que estaba siendo presionado por el ente investigador. Seguramente sus presiones y el estrés que estaba viviendo en ese momento obedecían a otras circunstancias. Y neuropsicológicamente hablando, pues también los seres humanos reaccionamos de manera muy diferente ante situaciones de estrés. Y aquí también cabe otra pregunta y otro interrogante. El coronel Dávila era del arma de inteligencia, es decir, se había formado en el campo de inteligencia. Y cuando uno está en ese ámbito de la inteligencia, pues uno sabe que vive bajo presión, uno sabe que conoce información reservada, información confidencial, incluso información secreta, que por sí misma ese manejo de la información genera bastante presión a nivel emocional y a nivel comportamental. Entonces, pues para él soportar presión no era algo nuevo, pero seguramente las circunstancias o la información que estaba conociendo últimamente le generó tal tipo de presión, tal vez de diferentes ámbitos, que precisamente amarrado a todas estas demás circunstancias de el manejo de la ansiedad, de la angustia, de la presión, facilitó que seguramente se quitara la vida. En medio de ese proceso y ahora que se conoce el análisis forense por parte de la Fiscalía, la utilidad, lo que usted nos plantea para establecer el modo de muerte minutos u horas antes, bajo ese protocolo que usted habla de los comportamientos presuicidas, y nos puede profundizar un poco. Quizás a las autoridades colombianas también les faltó un poco llevar a cabo de poder acompañar al coronel bajo esa presión que estaba recibiendo. Mire, Michael, aquí hay varios elementos que son precisamente motivo de análisis. Sí, por supuesto, habría que profundizar no solamente en las horas previas a el deceso del coronel Dávila, sino incluso en días y meses previos. Es decir, el comportamiento suicida no aparece de un día para otro. Sí, se va de alguna manera elaborando en la mente de quien quiere o tiene la intención suicida. Esto no es que a mí se me ocurrió 15 minutos antes, ni camino a mi casa. Yo ya lo he planeado de alguna manera. Yo ya lo he anunciado de manera consciente o inconsciente, en especial algunas personas que son importantes para mí, llámese compañeros de trabajo, la pareja, algún familiar, algún superior. En algunas ocasiones se intenta buscar ayuda, porque el suicidio es la última alternativa de alguien que tiene dolor psicológico, presión psicológica, de alguien que no encuentra otra salida diferente a quitarse la vida pese a sus circunstancias. Y muchos de nosotros desde la barrera pues también analizamos, estamos hablando de un hombre
joven, con una familia, con unos hijos pequeños, seguramente con un proyecto de vida, pues cuesta a veces pensar que alguien así opte por quitarse la vida bajo una situación de presión. Pero es posible que también haya ocurrido, ¿sí? Por eso precisamente es para el ente investigador un reto eh, ahondar aún más sobre esas circunstancias presuicidas, no solamente las del momento de suicidio, que corresponden a el uso del arma, a el orificio de entrada y salida, a el examen toxicológico para saber si él está bajo algún efecto de alcohol o de sustancia psicoactiva, de otras circunstancias de tipo forense inmediatas, sino que también a nivel biográfico se analice qué otros elementos prepatógenos, qué otros elementos de riesgo había en la vida del coronel Dávila para haber facilitado esa decisión de quitarse la vida. En el proceso de la autopsia psicológica, ¿cómo debe funcionar si en caso tal lo llegase a solicitar la fiscalía, sería la familia o quién podría llevar a cabo la solicitud de una autopsia psicológica pues, al cuerpo del coronel Dávila, proceso que quizás no se ha hecho hasta el momento? Michael, la decisión puede ser tomada por ambas instancias. La fiscalía está en el deber de realizarlo si así lo considera pertinente, ¿sí? Y también la familia, en un proceso de investigación, puede impulsar de manera privada que se haga una autopsia psicológica. Una autopsia psicológica va a tardar en promedio entre 1 mes y 2 meses de ser elaborada, mientras se reconstruye precisamente esos instantes de vida previos a el deceso del coronel Dávila. Es toda una exploración retrospectiva, como le explicaba anteriormente, de el comportamiento del coronel. 1 mes atrás, 2 meses atrás, incluso mucho más, a través de unas fuentes de información, de entrevistas a esas fuentes de información. ¿Y quiénes son esas fuentes? Sus compañeros de trabajo, su esposa, las personas con las que él interactuaba, las situaciones que él estaba asumiendo en ese momento para establecer si eran de tal nivel de estrés que él no pudiera manejar. Evidentemente la historia clínica médica en relación con la medicación que venía tomando, en relación con aspectos de tipo neuropsicológico que él venía soportando de alguna manera durante la vida antes de que decidiera suicidarse, como lo ha establecido la Fiscalía General de la Nación. Cuando la vicefiscal dice que esto ya es un caso cerrado, es decir, literalmente queda ese caso cerrado, o continuarán algunas investigaciones y algunos peritajes por parte de los organismos que adelantaron la investigación de la muerte del coronel Dávila. Michael, puede ser por ambas instancias, ¿sí? Puede ser que, bueno, digamos que si la Fiscalía dice que ya es un caso cerrado, significa pues que no va a seguir ahondando en esta investigación y que para ellos ya es suficiente los elementos que tienen de investigación para soportar los hallazgos y las conclusiones. Pero la familia está en el derecho que se constituye precisamente de alguna forma como víctima en caso tal de impulsar investigaciones a nivel privado y de, si no están conformes, tener una explicación de qué fue lo que pasó y por qué él se quitó la vida. Es decir, la familia también tiene el derecho a saber eso, cuál es la simbología precisamente que está en torno al comportamiento suicida del coronel Dávila, como lo ha establecido la Fiscalía. Pues agradecemos al doctor Belisario Balbuena
perito psicológico forense, gracias por estar aquí en Red Más Noticias planteándonos una posible frente de investigación si se llegase a dar de esa metodología del campo forense que utiliza los rasgos psicológicos y psiquiátricos, lo que se conoce como una autopsia psicológica, en este caso del coronel Dávila. Gracias por estar aquí en Red Más Noticias dándonos sus explicaciones. Muy bien, mil gracias por la invitación. Buen día.